Leonardo de Pisa, matemático italiano que difundió en Occidente los conocimientos científicos del mundo árabe, los cuales recopiló en el libro del Ábaco. Popularizó el uso de las cifras árabes y expuso los principios de la trigonometría en su obra práctica, Geometría. Considerado como el primer algebrista de Europa, cronológicamente hablando, y como el introductor del sistema numérico árabe. Fue educado de niño en Argelia, donde su padre era funcionario de aduanas y donde él aprendió el ábaco, el uso de los indios. Después tuvo manera, por razones de tipo comercial, de conocer todo lo que esta ciencia le enseñaba en Egipto, en Siria, en Sicilia y en Provenza. Al material así reunido le dio un orden, una unidad de método y una claridad de enseñanza en el libro de Ábaco, que, como modelo de texto universitario, sirvió también por su caudal de ejemplos para la compilación de manuales de aritmética para el uso de los comerciantes. Leonardo de Pisa, también conocido como Fibonacci, hijo de Bonancio, nació en esta ciudad en el año 1180. Su padre, un mercader italiano con intereses en el norte de África, le inició en asuntos de negocio y contabilidad mercantil, lo cual despertó en él un interés por las matemáticas que iban mucho más allá de sus aplicaciones prácticas. Estudió bajo la dirección de un maestro árabe y recorrió Egipto, Siria, Grecia y Sicilia. Tuvo ocasión de conocer el sistema de numeración indoárabe, del cual se convirtió en un acérrimo defensor. Murió en 1250. Muy poco más allá se sabe de su vida. Leonardo de Pisa fue muy conocido tras resolver una serie de problemas en un torneo matemático. Pasaba por la ciudad de Pisa el emperador Federico II, allá por el año 1225, y quiso conocer al célebre sabio que allí vivía. Dos filósofos de su séquito, Juan de Palermo y Teodoro, concentraron un encuentro. Además, organizaron un torneo matemático para que Federico comprobara que la fama de Leonardo no carecía de fundamento. Le plantearon tres problemas y el pisano los resolvió. Los tres problemas fueron los siguientes. El primero, encontrar un número cuyo cuadrado, al sumarle o restarle 5, dé otros cuadrados. Leonardo parte de la siguiente identidad, a veces conocida como Fibonacci. En el segundo problema se trata de hallar un número x para el cual x al cubo más 2x al cuadrado más 10x igual a 20, utilizando para ello el libro X de los elementos de Euclides. En él se da una clasificación de los segmentos de la forma m más menos raíz cuadrada de p, raíz cuadrada de m más menos raíz cuadrada de p, raíz cuadrada m más menos raíz cuadrada de p, raíz cuadrada de la raíz cuadrada de m más menos raíz cuadrada de p, con m y p racionales. Leonardo demostró que la solución no puede ser racional, ni tampoco ninguno de los irracionales antes señalados. Después encontró una solución aproximada que en notación actual es x igual 1, 3, 6, 8, 8, 0, 7, 8, 7, 4, 1, 3, 8, y que fue la mejor aproximación de una raíz irracional de una ecuación algebraica conseguida hasta el momento. El tercer problema es la historia de tres hombres. Se reparten al azar un capital. A continuación, el primero aporta a un fondo común la mitad de su porción, el segundo un tercio y el tercer un sexto. Después hacen con el fondo tres partes iguales y cada cual toma una para sí. ¿Cuánto tuvo cada uno en el primer reparto si la cantidad inicial fue para el primero la mitad del capital inicial, para el segundo la tercera parte y para el tercero la sexta parte? El número áureo, también llamado número de oro, es un número irracional representado con la letra griega phi, en minúscula o phi en mayúscula, en honor al escultor griego Fidas. El número áureo surge de la división en dos de un segmento guardando las siguientes proporciones. La longitud total A más B es el segmento más largo A, como A es el segmento más corto de B. También se representa con la letra griega alfa, alfa en minúscula.
Se trata de un número algebraico irracional. Su representación decimal no tiene periodo. Posee muchas propiedades interesantes y fue descubierto en la antigüedad, no como una expresión aritmética, sino como una relación o proporciones entre dos segmentos de una recta, es decir, una construcción geométrica. Esta proporción se encuentra tanto en algunas figuras geométricas como en la naturaleza, en las levaduras de las hojas de algunos árboles, en el grosor de las ramas, en el caparazón de un caracol, en los flóculos de las girasoles. El primero en hacer un estudio formal del número áureo fue Euclides, durante los años 265 y 300 a.C. aproximadamente. Lo definió de la siguiente manera. Se dice que una recta ha sido cortada en extrema y media razón cuando la recta entera es el segmento mayor como el segmento mayor es el segmento menor. Euclides demostró también que el número no puede ser descrito como la razón de dos números enteros, es decir, es un número irracional. Platón, durante los años 347 y 428 a.C., vivió antes que Euclides y estudiaría el número áureo. Sin embargo, a veces se le atribuye el desarrollo de teoremas relacionados con el número áureo debido a que el historiador griego Ploco escribió: múltiplo es el número de teoremas relativos a la sección a los que Platón dio origen. Phi, el número de oro, no es nada más que una cifra, 1,61803, seguido por infinitos decimales. Sin embargo, se trata de uno de los números que más fascinación ha levantado a lo largo de la historia. ¿Sabías que la proporción áurea la podemos palpar en muchos de los objetos que nos rodean cotidianamente y que es una regla básica para el dimensionamiento de diferentes productos? Uno de los motivos por los que esta cifra lleva siglos fascinando a los que estudian es que se encuentra de forma natural en los lugares más insospechados. En primer lugar, coged una tarjeta de crédito y medid sus proporciones. Os dará unas cantidades parecidas a 86 y 54. Si dividís ambas cantidades os saldrá un número muy parecido al número áureo. Con un paquete de tabaco o con un simple folio de papel el resultado es el mismo, porque también son rectángulos áureos, por lo que si dividimos un lado más largo por el más corto, la solución sería 1,618. Leonardo da Vinci reflejó la proporción áurea del cuerpo humano en el hombre de Vitruvio. Si hacemos las siguientes mediciones en nuestro cuerpo obtendremos el número áureo. El cociente entre la altura del hombro y la distancia del ombligo a la punta de la mano es el número áureo. La relación entre la distancia del hombro a los dedos y la distancia del codo a los dedos. La relación entre la altura de la cadera y la altura de la rodilla. La relación entre la longitud de la cabeza y su anchura es también de este número. La relación entre el primer hueso de los dedos y la primera falange, o entre la primera y la segunda, o entre la segunda y la tercera, si lo dividimos todo, es phi. La relación entre el diámetro de la boca y el de la nariz. Es phi la relación entre el diámetro externo de los ojos y la línea interpupilar. Cuando la tráquea se divide en sus bronquios, si se mide el diámetro de los bronquios por el de la tráquea, se obtiene phi, o el de la aorta con sus dos ramas terminales. Además, recientemente, en el campo de la odontología, se ha descubierto que la dentadura va creciendo según proporciones áureas. Del mismo modo, Jasper Beguts, ginecólogo del Hospital Universitario de Lovaina, en Bélgica, asegura que se puede determinar si el útero de una paciente tiene un aspecto normal basándose en sus medidas, que al dividir su altura por su anchura, el resultado sea cercano a 1,618. En las construcciones también se usa. Las construcciones más famosas en las que se ha utilizado es en el Partenón, en la Gran Pirámide de Giza o en palacios de la antigua Babilonia. También encontramos las proporciones del rectángulo áureo y sus secciones en el edificio de la ONU en Nueva York y en la fachada de la Universidad de Salamanca. En definitiva, hay muchos edificios y viviendas modernas que están planteados desde un punto de vista y perspectiva áurea. Es el caso de la casa Nautilus. En el arte también se emplea la proporción áurea. La Gioconda o la Última Cena de Leonardo da Vinci, el David o la Sagrada Familia de Miguel Ángel, el Nacimiento de Venus de Sandro Botticelli son solo algunas de las obras más conocidas que se crearon respetando esos conceptos. La proporción entre abejas, hembra y macho en una colmena suele ser similar a la proporción áurea. Además, las abejas cumplen con otra regla, en esta ocasión relacionada con la sucesión de Fibonacci. Esta sucesión está relacionada con la proporción áurea, pues el cociente entre dos números de la sucesión se aproxima más y más al número de oro, y cuanto mayores son los términos, los cocientes se acercarán más a 1,61803. Pues bien,
Volviendo a las abejas, los machos tienen un árbol genealógico que cumple con esta. Un zángano nace de un huevo no fecundado, de forma que solo tiene madre y no padre. Su madre, al ser hembra, tuvo 2 progenitores. Estos, macho y hembra, tuvieron en total 3 progenitores, la madre del macho y la madre y el padre de la hembra, es decir, 2 hembras y un macho. Eso significa que tuvieron 5 progenitores a su vez. A medida que ascendemos, la regla se sigue cumpliendo. La caracola de algunos animales también está relacionada con la proporción áurea o la serie de Fibonacci. La disposición de los pétalos de las flores, la forma de las piñas que tienen algunos árboles, la distribución de las pipas en un girasol, el grosor que tienen las ramas de los árboles, todas estas cosas tienen en común que de una forma u otra están relacionadas con la proporción áurea o la serie de Fibonacci. El famoso fabricante de instrumentos Antonio Stradivarius, que vivió entre los siglos XVII y XVIII, ponía mucho cuidado en situar las aberturas en sus violines en consonancia con la proporción áurea. Seguramente se tratase más de una cuestión estética que sonora, puesto que no hay indicios de que esto tenga ningún impacto en la calidad del sonido de los instrumentos. Cumplir con la proporción áurea hace que el cuerpo de una estatua sea bello y estético, pero ¿hay personas reales que nos resulten especialmente atractivas por lo mismo? Al parecer sí. Kelly Brooks es una modelo británica y ha sido elegida como la mujer más próxima a la proporción áurea según el cirujano plástico Patrick Mayusi y la Universidad de Texas. Donde también se ha infiltrado, en este caso la sucesión de Fibonacci, es en el juego de la bolsa. Entre las herramientas que utilizan los analistas para intentar predecir el comportamiento de un valor, es decir, si subirá o bajará y por tanto si conviene invertir en él o no, están las proyecciones de Fibonacci. Marcan niveles en los que se pueden producir picos en la gráfica, tanto rebotes de subida si el valor le está cayendo como de bajada si se encuentra al alza. Un ejemplo, en cuanto a diseño digital, lo encontraríamos en la web de Twitter, así de simple. En el diseño de un simple ratón ordenador se puede encontrar la proporción áurea. Según Adrian Bellan, profesor de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Duke, en Carolina del Norte, Estados Unidos, se trata básicamente de una razón evolutiva. Recogió en su investigación que nuestros ojos analizan más eficazmente una imagen si está encuadrada en un rectángulo áureo, de forma que se habría utilizado de forma intuitiva desde la antigüedad porque es la forma más cómoda y agradable a la vista. Estudios muy recientes han demostrado que el ser humano se siente atraído y le resulta más atractivo todo aquello que guarda una relación áurea en su construcción. En definitiva, el número áureo representa belleza y equilibrio, por ende nuestro subconsciente se enamora de estos objetos.